Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les traigo el Destripando Libros, otra vez el Destripando Cuentos de este cuento que están viendo en pantalla, que es parte de esta antología que están viendo en pantalla. Si no quieres saber detalles de la historia, pero quieres algunos comentarios generales, la reseña sin spoiler está en una lista de reproducción que tiene un ingenioso nombre que es Reseña sin Spoilers. Y el primeras impresiones de ese libro está en otra lista de reproducción con un nombre muy ingenioso que es Primeras Impresiones. Más allá de mi increíble capacidad para generar títulos de listas de reproducción, en esta ocasión quiero hablarles de este cuento y quiero empezar de inmediato diciendo algo que me llamó mucho la atención de forma positiva. Este es un cuento costumbrista con toques dramáticos y de crítica social y zombies, y me encanta. Exijo que hayan más de este tipo de cuentos, y tengo que admitir que como yo no soy un asiduo del género, la idea que tenía antes de empezar a leer el libro es que el concepto de zombies se resumía a gente arrancando de cadáveres y cosas como de acción y disparos y cosas por el estilo. Lo que significa que esto fue una grata sorpresa. Me gusta el riesgo que tiene al tomar, en realidad no sé si es un riesgo porque como no conozco lo suficiente el género, no sé si se escribe mucho de esto, pero para mi restringido punto de vista, considero que es un riesgo y me gusta que el concepto de los zombies esté presente en la historia, pero que el fuerte sea esta historia costumbrista. El protagonista de nuestra obra es un personaje que se llama Pablo y que está viviendo en las oficinas salitreras en el norte del país, que es donde va a ocurrir la mayor parte de esta historia. Este personaje, que es el único importante para la trama, es un chico que ha vivido los desgraciados devenires de la gente en esa época, que iban con mucha esperanza a trabajar a las oficinas salitreras, en donde se encontraban con que en realidad no era cierto que iban a tener de todo, sino que iban a estar prácticamente esclavizados bajo un sistema tiránico que los gobernaba y les succionaba la vida mientras ellos estaban sacando el salitre de la tierra, lo cual es una muy buena metareferencia a lo que va a ocurrir dentro de este cuento. La historia comienza con lo que pasa posteriormente a la muerte del padre del protagonista en un accidente. Y tengo que decir que me llamó mucho la atención porque por alguna razón ocurre, yo tengo como un sexto sentido cuando estoy leyendo y en momentos tengo la sensación de que la historia puede ir en cierta dirección, y cuando comenzó el cuento tuve como una percepción de drama más allá de lo que era que el chico estuviera en la tumba del padre, y por suerte no me equivoqué, no para lanzarme elogios a mí mismo, sino por cuál es el sentido que siguió la historia desde ese momento en adelante. Este personaje se entiende que es retraído, pero al mismo tiempo en él están lidiando estas dos partes. Por un lado, el seguir las normas y lo que a él y a su familia les han impuesto, y esta mentalidad que tiene mucha gente de haberse criado bajo el yugo de algún patriarca o patrón, que asumen que esa es la única vida que hay y que por lo tanto lo mejor es mantenerse ahí en vez de tomar el riesgo de hacer otra cosa. Mientras que por otra parte en su interior está esta ansia de libertad y de vida que se grafica a través de la flora, del verde, de los bosques, que es un lugar de donde venían desde antes. Y estas dos partes que están luchando dentro de él van a tener mucha importancia dentro de la obra, pero lo que me llama la atención es que aquí el factor zombie es en realidad un punto de quiebre en la historia en vez de ser lo que la guía, porque, a ver, estoy tratando de ordenarme, claramente no funciona, pero lo que quiero decir es, resulta interesante ver que el planteamiento de la historia, a ver, considerando que esta es una antología de zombies, estoy tratando de encontrar el norte de lo que quiero decir. Como es una antología de cuentos de zombies, se entiende que van a aparecer zombies en algún momento y no hay que ser muy brillante como para que uno entienda que la muerte del padre que está al principio de la obra va a tener algo que ver con ese asunto. Sin embargo, el protagonista
termina formando parte de una huelga y él junto con su familia son expulsados del lugar, terminando por vivir en un puerto. Una vez que está en ese lugar es cuando él toma la decisión de que ya no puede seguir ahí, de que quiere hacer su vida en otra parte y quiere regresar a la tierra de donde provino. Pero antes de hacer eso, va a tomar la decisión de ir una vez más a visitar la tumba de su padre, que se encuentra ahí al lado de donde estaba la oficina salitrera, de donde fueron cruelmente expulsados después de que habían sido cruelmente explotados. Y en esa parte hay toda una transición que por alguna razón me la imaginé como con música de Santa Olaya, y además como con estas tomas panorámicas preciosas de una película como tipo, en este momento, como las buenas de Ang Lee, como con estas tomas panorámicas largas, con mucha profundidad, y que la música como que se te mete por las venas en vez de que la estés escuchando propiamente tal. Lo digo desde un punto de vista muy positivo porque el libro, y eso también quería mencionar, el libro tiene la facultad de generar este ambiente emotivo en donde tú sabes que va a pasar algo malo, pero al mismo tiempo logras entender este abandono que tiene el personaje y una forma en que está tratando de hacer conexiones pero no logra hacerlas, porque es una referencia que desde un principio fue arrancado del lugar que a él realmente lo llama. La cosa es que termina volviendo al lugar, y aquí es donde ocurre el punto de quiebre en la historia, porque cuando llega al lugar del cementerio cerca de la oficina salitrera, se encuentra con que realmente las tumbas están abiertas y los cuerpos no están allí, y no ha pasado tanto tiempo como para poder entender que, no sé, abrieron el lugar para depositar otros cadáveres o algo por el estilo. En su frustración y furia, va hacia la oficina como para tratar de reclamar y decir, oye, ni siquiera son capaces de dejar en paz a los muertos. Y en esa parte es donde ocurre el twist, y voy a decir que es un twist porque yo me veía venir por razones obvias que iban a aparecer zombies, pero en este caso la historia con tintes costumbristas que mencioné al principio se torna en un drama en vez de ser una historia de terror, porque los zombies como que uno automáticamente los relaciona con terror, y ocurre que los muertos devenidos en zombies están realizando las labores apropiadas en la oficina salitrera, y es un golpe que tiene que ver con una crítica social, con este concepto de que el trabajo te come la vida y que en algún momento puedes encontrarte dedicando tu vida al trabajo en vez de que tu trabajo sea una parte de tu vida. Y esta escena, que debería ser terrorífica de ver a los cadáveres descomponiéndose pero continuando realizando las labores, en realidad se torna súper trágica porque ves que estas personas que murieron, muchas de ellas, como el padre del protagonista, en trágicas condiciones, ni siquiera después de muertos pueden desligarse de las cadenas invisibles que los atan a ese trabajo. Y habla también de el dolor y las consecuencias que puede generar en ti estar en una situación como esa. Hay una parte en donde él, luego de presenciar todo esto y reconocer incluso a su padre dentro de los zombies, escapa del lugar, trata de buscar algunas respuestas en otras partes, sin encontrar nada más que solo algunos indicios, y termina volviendo al lugar después de tomar una especie de decisión. Entiende que la forma que tiene de resolver esto es terminar de una vez por todas con esta cadena interminable de sufrimiento, y aprovechando que se trata de una mina y hay explosivos, hay una solución a la que puede aspirar. Hay una parte en donde es perseguido y es herido, pero logra salvarse. Sin embargo, como sabemos, las heridas que te inflige un zombie van a terminar causándote ese mismo efecto a ti tarde o temprano. Y a pesar de que debería ser una escena más bien espectacular por el hecho de que va a volar por los aires todo el lugar, me sonó una conclusión que, si bien es cierto que es muy apropiada para el desarrollo de la historia, termina siendo trágica
Y me llama la atención que se hayan podido mezclar estos elementos de forma apropiada, en que no suena que... A lo que quiero llegar es que esto no es como una película de Spielberg, en que cuando vas al cine a verla es como que alguien te estuviera pinchando en la espalda para decirte llora, llora. Aquí ocurre de forma orgánica, se entiende la transición, se entiende el dolor, y también ese espacio final en donde el personaje protagónico entiende que no va a salir de ahí y que lo mejor que puede hacer es quedarse en ese sitio y terminar con él mismo, así como con los demás, para que eso no se extienda más allá del lugar en donde está circunscrito. Ahora, después de toda esta cantidad de elogios que he lanzado sobre la obra, tengo que decir que sí hay aspectos que me parecen destacables, y el primero no lo voy a dejar pasar porque este cuento está bien redactado en general, pero tiene dos errores de palabra. Si por casualidad la persona que es la autora de este cuento le interesa, se lo puedo comentar de forma directa porque me parece innecesario poner el extracto específicamente aquí en pantalla, pero lo menciono porque son esa clase de errores de palabra que el corrector de texto no lo va a notar y que puede que uno mismo, al estar realizando la corrección de su texto, lo pase por alto porque es muy concreto. No es como que en una parte tuviera que decir mesa y alguien hubiera escrito dragón en su reemplazo, sino que es algo que incluso leyéndolo podría ser que a uno se le pasara por alto. Pero lo menciono porque es relevante. Sé que no se puede cambiar porque el libro ya está impreso, pero eso no me va a evitar decirlo. Otra cosa que quería mencionar es que en cierta parte, yo no sé si esto es una percepción mía por la dinámica interna del diálogo no, de la narración, o es algo que efectivamente es un error, pero me dio la sensación que esta palabra que se me olvidó cómo se dice, y es un muy mal momento para que se me olviden las palabras, el desplazamiento que hay del punto A, que es el puerto, al punto B, que es la salitrera, parece que hay más tiempo desde que se va en primer lugar que cuando se devuelve a hacer investigaciones en el puerto y a pedir algunos consejos. Es como que se demora mucho más en ir que en volver, y parece como que el tránsito desde que se devolvió de la salitrera cuando encontró a los zombies hacia el puerto a hacer averiguaciones y de ahí otra vez a la salitrera fue un tiempo mucho más corto y se siente extraño. Suena como que ¿por qué se demoró menos en un trayecto que en el otro? Es anticlimático un poco, pero siento que en realidad esto afecta como más cuando ya pasaste esa parte, como que al momento de hacer tus pensamientos en la obra, no todo el mundo piensa, pero vamos a asumir que sí, en esta parte siento que una vez que ya pasaste por ese tramo, te podría quedar como esa sensación de, oye, pero ¿a cuánta distancia está? Porque cuando se devolvió pareció como que fue y volvió dentro del día, mientras que cuando fue en primer lugar me quedó la sensación como que se tardó más tiempo. Sobre todo porque cuando se fueron en primer lugar los largaron de ahí en un tren. Y tengo la sensación de que uno no va en un tren a una zona que queda ahí muy cerca, pero después se devuelve en caballo como en menos tiempo. Quería decir algo más de este cuento. Sí, lo que quería decir es que me habría gustado que la presencia de la madre tuviera más importancia dentro de la historia, porque siento que es como un elemento decorativo en el mal sentido de la palabra. No hay un buen sentido de la palabra para ser un personaje que es un elemento decorativo. Bueno, no importa, a lo que quiero llegar es que en esa parte tengo la sensación de que se podría haber explorado un poco más, porque como que siento que el personaje del protagonista, a pesar de que él mismo dice que está poco conectado, que habló poco con el padre y también tuvieron discusiones, como que la conexión con la madre no se menciona. Y considerando que esto, más allá de tener zombies, es un drama, habría aportado más que estuviera esa parte, porque no se ve lo suficiente del dolor de ella. Hay una escena muy puntual que es cuando él le dice que se va a ir, en donde hay un esbozo de esa parte, de esa resignada serenidad que esconde dolor por parte de ella,
pero lo siento desperdiciado y se podría haber aprovechado más sin necesidad de tirarme una bomba lacrimógena a la cara para que yo terminara llorando. No estoy hablando de cómo es que uno como lector lo habría sentido, sino cómo es que habría funcionado dentro de la historia. Para terminar, decir que me parece muy interesante que se haga este tipo de narración en donde el elemento zombie es un detonante del final más que una persecución o una historia que tenga que ver todo con eso. Me parece interesante, me parece que llama también a la exploración de incorporar elementos de un tipo dentro de otro en un mundo literario donde se esfuerzan en categorizar todo y parece que las historias o las novelas tienen que pertenecer a un género específico y si te atreves a ponerle otra cosa, nadie la va a leer y a nadie le va a gustar y estamos llenos de novelas pésimas que tratan siempre de una sola cosa con personajes planos y unidimensionales. Basta, ese rant es porque quiero hacerlo. Pero también me sirve para decir que es interesante tomar ese riesgo y a la gente que esté escuchando esto, que quiera leer, háganlo, tomen ese riesgo de poner otros elementos, de incluir más cosas, porque los resultados pueden ser muy interesantes. Y para finalizar de una vez por todas, denle me gusta, suscríbanse, síganme, vayan a ver los otros videos para que me suban las métricas, estoy disponible para que me regalen libros, puedo hacer reseñitas especiales, colaboraciones, estoy disponible para entrevistas y termino con el espacio publicitario y nos vemos en otro video.